Hoja 2.2, taller funciones. En este taller vamos a producir información relacionada con la tabla que tenemos en el lado izquierdo. Más abajo también tenemos una tabla en el lado izquierdo y una estadística al lado derecho, igual que el caso de arriba. ¿De qué se trata? Tenemos una lista de medicamentos en una columna, el nombre del medicamento, en otra columna, la categoría. La lista de categorías disponibles se encuentra aquí en la columna E. Nos piden en este ejercicio calcular cuántos medicamentos tienen esta presentación, o sea, cuántos medicamentos de la lista que aparece aquí en el lado izquierdo, cuántos medicamentos pertenecen a la categoría inyectable. Es decir, que para contar, en este caso nos toca, como nos dicen cuántos, en este caso nos toca contar dentro de la categoría, dentro de la columna B, aquellas celdas donde se encuentre primero la palabra inyectable, luego la palabra comprimido y por último la palabra jarabe. Para ello vamos a usar la función contar si. La función contar si cuenta las celdas en un rango que coinciden con la condición dadas y eso es exactamente lo que nosotros queremos. Vamos a pedir la función contar si pulsando doble clic en el símbolo en el icono de contar si. ¿Cuáles son los parámetros de esta función? Nos pide el rango y el criterio. El rango sobre el cual nosotros vamos a establecer la condición. En este caso tiene que ser el rango donde se encuentren estas palabras y ese rango es este rango que tenemos en el lado izquierdo, desde B6 hasta B12. ¿Qué sigue a continuación? Dice aquí la ayuda que hay que pulsar punto y coma. Y ahora el criterio. El criterio puede ser una condición o puede ser una celda donde esté el valor que nosotros queremos. En este caso queremos esta celda donde dice inyectable. O sea, le estamos diciendo a Excel que cuente si en este bloque se encuentra el valor de la celda E8. Pulsamos Enter y nos dice que lo ha encontrado dos veces. Dos veces aparece inyectable, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, o sea que la información está bien. Vamos a volver a usar la función contar si, igual el bloque en el que nosotros vamos a buscar la palabra comprimido es el mismo bloque, pulsamos punto y coma y a continuación la palabra que queremos buscar. Tres veces aparece la palabra comprimido. Por tercera ocasión vamos a escribir la misma función, contar si. Le decimos a Excel que cuente si en este bloque, donde están las categorías de los medicamentos, si en ese bloque se encuentra esta palabra. Y nos dice que lo ha encontrado dos veces. Para calcular el total podemos usar la función suma y luego seleccionando los valores que queremos sumar. Aquí le voy a decir que este dato lo queremos centrado. Bueno, en efecto aparece tres veces la palabra comprimido. Para estos casos sería bueno que en este bloque donde se está verificando esa condición resaltemos con algún color los que digan inyectable, comprimido o jarabe. Para ello, estos tienen color. Vamos a pedir formato condicional y vamos a decir que si el valor de esas celdas es igual a, y entonces pulsamos clic en inyectable. Si es igual a inyectable, veamos formato personalizado y en la cinta relleno le damos el mismo color que tiene inyectable aquí en la tabla. Entonces ya donde dice inyectable adquiere ese color. Volvemos a pedir formato condicional y le decimos que si el valor de esas celdas es igual a la palabra comprimido, lo resalte entonces en color amarillo. Y tercer formato condicional, que si el valor de las celdas es igual a jarabe, entonces lo resalte en ese color verde. Vemos entonces que en efecto hay dos verdes, hay tres amarillos y hay dos naranjas. Aprovechando que tengo aquí seleccionado estos valores, quiero dar la posibilidad de que los podamos modificar.
que cuando hagamos clic en una de estas celdas aparezca una flechita y en la flecha aparezcan los posibles valores. Eso se llama validación de datos. Vamos a darle validación de datos. En la cinta datos, validación de datos se encuentra aquí en el bloque herramientas de datos. Cinta datos, bloque o sección herramienta de datos, pedimos validación de datos. Dice Excel, permitir cualquier valor o cualquiera de estas opciones. Nosotros le decimos permitir un valor de lista. Y pulsamos clic en origen y luego vamos a seleccionar la lista de los posibles valores que queremos para esas celdas. Ahora ya tenemos esa flechita que nos permite seleccionar. Notemos que a uno que tenía comprimido le he dado inyectable y entonces inyectable ahora subió a 3. Este, por ejemplo, que dice jarabe, voy a decir que es comprimido. Entonces comprimido quedó en 3 y hay solamente uno que dice jarabe. Voy a regresar aquí uno que diga jarabe y este último también que diga jarabe. Entonces ahora jarabe hay 3, con presentación jarabe hay 3, con presentación comprimido hay 3 y con la presentación inyectable 1. A este voy a decirle inyectable solamente a manera de ejemplo y aquí nos dice, ya nos actualiza la estadística. Algo similar vamos a hacer en la tabla de abajo. La única dificultad para la tabla de abajo es la extensión, que es una tabla bastante larga. Cuando las tablas son largas, usamos para desplazarnos en la tabla la tecla fin y después flecha hacia abajo. La tecla fin la encontramos en nuestro teclado, en teclado de computadora portátil, en la parte de abajo a la derecha. Abajo a la derecha hay una tecla que se llama fin. Tiene las 3 letras F y N. No hay que confundirla con una tecla que se llama function, que tiene 2 letras, la F y la N, y está en el lado izquierdo, al lado de la barra espaciadora. Al lado izquierdo hay una tecla que dice FN, esa se llama function, no es a la que nos referimos en este momento. La que queremos se llama fin y está en el lado derecho. Para ir hasta la parte final de la tabla se pulsa la tecla fin y después flecha hacia abajo. Y esto nos ha llevado, por ejemplo, hasta el aprendiz número 1300. Fin y después flecha hacia arriba nos regresa al comienzo. Bueno, en esta tabla se trata de contar cuántos de estos estudiantes tienen bachillerato incompleto, cuántos son bachilleres, cuántos son técnicos. O sea, en la columna A tenemos como los nombres de los estudiantes, en este caso representado por la palabra aprendiz y un número, una secuencia o una serie mejor. Y en la columna B el nivel de estudios de ese aprendiz. Entonces nosotros queremos llevar una estadística aquí al lado derecho indicando cuántos están en cada una de esas clasificaciones. Si no supiéramos manejar Excel, aunque los datos estén en Excel, nos tocaría ponernos a contar, por ejemplo, llevo 3 profesionales, más otros 2 llevo 5, más otros 2 llevo 7, pero imagínese usted recorrer la tabla de 1300, o sea que la probabilidad de equivocarnos es muy larga, además que vamos a durar mucho tiempo. Pues bien, menos mal, eso no es necesario, porque ya nosotros estamos aprendiendo a usar la función contar sí, que nos permite contar si en un rango se encuentra una palabra, un valor o se cumple una condición. En este caso nosotros vamos a preguntarle a Excel que si en este rango debo seleccionar 1300 celdas de aquí hacia abajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejar un día la tecla Shift con un dedo. Y mientras tengo un día la tecla Shift con otro dedito podemos pulsar la tecla fin, la liberamos y luego flecha hacia abajo. Esto nos ha permitido seleccionar todo el bloque. Ya puedes soltar la tecla Shift. Con barra de desplazamiento podemos regresarnos hasta la celda donde estamos construyendo la fórmula. Aquí está un poquito más arriba. Ahí. Dice contar si desde B21 hasta B1320, punto y coma. Notemos que debajo del nombre de la función está la ayuda. Primero el rango, punto y coma, y ahora el criterio. ¿Cuál es el criterio? Solamente una celda. Que si en ese rango se encuentra esta frase, que cuente.
Bueno, esa fórmula la vamos a copiar hacia abajo, pero al copiar hacia abajo, tanto el bloque azul como la celda roja se van a mover hacia abajo. O sea, el bloque azul, cuando copia hacia abajo, ya no empezaría en la fila 21, sino en la fila 22, luego en la 23, luego en la 24. O sea que el bloque azul no se debe mover. Para que no se mueva ese bloque azul, hay que colocarle símbolo pesos a las referencias de las filas azules. Eso se llama referencia absoluta a la fila del bloque azul. La celda roja está seleccionando la palabra o la frase que estamos buscando. Esa frase o esa palabra sí queremos que vaya moviéndose hacia abajo para que luego, cuando copiemos la fórmula, busque la palabra bachiller, luego técnico, universitario, etcétera. Por eso el 21 del número rojo no lo vamos a dejar fijo. Pulsamos Enter y pulsamos botón de arrastre hacia abajo. Eso. Ya tenemos cuántos, podemos calcular la suma, son 1300 estudiantes. Entonces le decimos a Excel que sume estos valores y esto en efecto nos ha dado 1300. O sea que lo hicimos muy bien. Mucho más fácil que ponernos a contar manualmente en 1300 casos cuántas veces aparece la misma palabra. Primero, mucho más rápido y segundo, sin error. Excel nos ha permitido hacer esto, siempre y cuando nosotros aprendamos a usar la función contar sí. Bueno, en este ejercicio también nosotros podemos asignar colores. Por ejemplo, digamos que bachillerato incompleto lo queremos resaltar en color amarillo y que bachiller lo vamos a resaltar en un color que se encuentre aquí fácilmente, el verde. Lo voy a hacer solo con estos dos, pero ustedes lo hacen con todos. Ahora voy a seleccionar toda la tabla, Shift in, flecha abajo, barra de desplazamiento hacia arriba, ya, listo. Está seleccionada toda la tabla y voy a aplicar formato condicional, diciéndole que si el valor de la celda de ese rango es igual a esta celda amarilla, entonces que le dé en formato personalizado, cinta relleno, le decimos, entonces póngalas en amarillo. Aceptar. Y voy a darle una segunda regla, que si el valor es igual a esta palabra que dice bachiller, que ponga entonces esas celdas en color verde. Yo lo hago solamente para estas dos, ustedes lo hacen para todas las demás. Bueno, aprovechando que tenemos seleccionado el rango, también voy a darle la propiedad de validación de datos. En la cinta datos, herramientas de datos, validación de datos, diciéndole que en esa celda debe permitir un valor de una lista y que la lista de posibles valores es esta lista. Eso nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando alguien está escribiendo, puede escribir bachillerato, la frase no bachillerato incompleto, sino por ejemplo bachillerato I o bachillerato INC, punto. O sea, de diferentes maneras. Mientras que en este caso, cuando un estudiante tenga bachillerato incompleto, pues pulsa clic en la flecha y selecciona el valor. Notemos lo siguiente, bachillerato incompleto está en 269 y aquí digo, bueno, este también es bachillerato incompleto, ya está en 270. No solamente cambia de color, también nos actualiza aquí la estadística. Aquí el primero, por ejemplo, que está en profesional, le digo que este va a ser bachiller. Notemos que bachiller está en 261. Digo aquí bachiller, se pone en verde y ya pasó a 262. Estos números ya para que correspondan con los mismos colores, ya manualmente, esto sí ya sería sin condición, manualmente usted le puede dar el color correspondiente. Entonces, resaltados con un color está cada categoría de estudiante y aquí está la estadística del total de estudiantes. Esta estadística sería bueno acompañarla con un gráfico. Podemos hacer un gráfico. Puede ser un gráfico circular, aquí Excel no lo muestra, o puede ser también un diagrama de columnas, columnas agrupadas como lo estamos viendo en este momento. Pienso que puede ser un gráfico circular. Voy a pedirle aquí Excel circular de 3 dimensiones. Aquí tenemos nuestro gráfico. En la cinta diseño voy a darle color negro y a decirle que lo queremos mover
a una hoja nueva, mover gráfico a hoja nueva. Eh, en el signo más vamos a quitarle la leyenda y en etiquetas de datos pulsamos clic en la flechita para pedirle más opciones. Y aquí para estos gráficos circulares podemos pedir nombre de la categoría, valor y porcentaje. Pienso que esos valores son los que necesitamos. Podemos eso, dejarlos más grandecitos y así nos queda súper bien porque queda fácil de leer. Usted puede pulsar un clic en el ponqué y luego con clic sostenido separar un poco y ya puede separar solamente un pedazo o si usted desea separar toda la torta con clic sostenido también puede separar control Z, un clic por fuera y luego con clic sostenido ya puede retirar todas las partes del ponqué. A ese gráfico insertarle un cuadro de texto que indique quién diseñó este gráfico. En la cinta insertar, usted puede seleccionar, por ejemplo, ilustraciones, formas, cuadro de texto. Y aquí usted va a indicar, voy a cambiar el tipo de fuente y el color de la fuente de una letra de color blanco en un tipo de letra Comic Sans que me gusta. Y usted aquí ya puede decir quién lo elaboró. Voy a escribir el nombre de una de nuestras estudiantes. Voy a decir que este gráfico lo elaboró Nicole Mongi. Nicole Mongi. Listo. Así ustedes pueden escribir el nombre de ustedes y su gráfico va a quedar muy bonito. Bueno, este es el taller, la parte más importante de nuestro taller, pues lo completamos con un gráfico, pero es permitir que Excel cuente las veces que aparece una palabra en una tabla. Hasta aquí este taller.